Vamos a arrancar justamente con la opinión de la audiencia sobre este tema. Ahí tenéis el código QR. Por favor, los que no lo hayáis hecho, escanearlo, acceso directo, y a partir de ahí podéis votar. Queremos escucharos en esta parte especialmente. La primera pregunta para la audiencia: ¿cuáles son tus principales motivos para medir el impacto social? Y podéis escoger hasta 3 opciones. Tenemos cumplir mis intenciones y objetivos, es decir, tengo una intencionalidad de hacer impacto y tengo unos objetivos de impacto y los quiero cumplir. Si no tengo medición, pues no puedo saber si lo cumplo. Asignar mi capital de forma eficiente, es decir, mi capital puede tener distinta asset allocation según las estrategias sociales que quiera tener. Cumplir con los requisitos de mis inversiones, que también, mis inversiones demandan impacto y quiero cumplirlo. Entender mejor a los beneficiarios y esto es muy importante lo de los beneficiarios, porque al final, en última instancia, toda inversión de impacto tiene al final de la cadena a beneficiarios y son ellos los que van a ser impactados. Muchas veces se nos olvida, no puede ser el gestor el que se invente, lo mejor para el impacto en este proyecto es esto, sino que son los beneficiarios los que nos dan esa información, ¿no? O alinear intereses de todos los actores, es decir, la medición, pero especialmente la gestión del impacto es lo esencial quizá para alinear a todos esos actores, unos que quieren más impacto y menos retorno, otros que quieren más retorno, también impacto, pero menos. Bueno, vais votando. Veo que hay 2 opciones que parecen que se van haciendo con la mayoría. Primero, cumplir mis intenciones y objetivos. Lógicamente, los objetivos de impacto, si queremos saber si se cumplen, tiene que haber una buena herramienta de medición. Y mira, me sorprende porque también nosotros pensamos igual en SpainUp, alinear intereses de todos los actores. Es decir, especialmente la gestión del impacto, la gestión activa del impacto, igual que el retorno, es lo que realmente hace alinear a todos los actores de distinto tipo, privados, públicos, más filantrópicos, menos, y la medición y gestión del impacto es una excelente herramienta para esto. Muy bien, pues damos paso a la siguiente pregunta. Muchas gracias, audiencia. ¿Cuáles crees que son los principales retos de la medición del impacto? Muchas veces esto es muy criticado, ¿no? Oye, es que no hay estándares. La primera opción, falta de estandarización, o sea, no hay estándares suficientes. Falta de consenso sobre lo que hay que medir. Es decir, al final, aunque hubiera un estándar que hay que medir, todo el mundo debería de medir lo mismo por temáticas de impacto para realmente hacerlo comparable o no. También el coste y la complejidad de medición. Al final, esto lo sabemos bien, los fondos de impacto, requieres tener recursos internos que te permitan medir, requieres que tus investees, tus participadas también gasten tiempo en medir y en analizar, ¿no? O evitar el impact washing también, es decir, al final, si la gente, todo el mundo se empieza a autodenominar impacto y dicen que miden impacto, cuidado, porque tenemos que mantener, como dice el título de esta última parte, que es la integridad de la industria, ¿no? Os animo a que sigáis votando. Vemos claramente que hay 2 opciones mayoritarias. Uno, el coste y la complejidad de la medición, sin duda, es costoso. Si se quiere hacer bien, hace falta hacerlo sencillo, entendible para el inversor y además invertir unos ciertos recursos. Y la falta de estandarización. Efectivamente, en este sentido, como ahora mismo os contará Laura Blanco, el Impact Management Project está haciendo justamente un esfuerzo muy importante en la estandarización. Y vamos a la última pregunta, una última pregunta que os queremos escuchar, audiencia. ¿Qué es más importante para preservar la integridad del mercado? Y aquí tenemos 3 opciones. Es la creación de un estándar, es decir, ¿qué es lo más urgente? Crear ese estándar que falta. La comparabilidad entre productos de inversión, es decir, al final, para que haya integridad del mercado y saber si hay algo que no sea tanto, hace falta poder compararlo.
O C, la transparencia del proceso de medición y gestión, es decir, tiene que ser público, transparente, ¿no? Todo el mundo entiende el retorno financiero, no hay que dar mucha explicación y además está validado externamente. ¿Hace falta tener esa misma transparencia para la medición y gestión del impacto? ¿Cuáles de estos pensáis que preservarían más la integridad del mercado? Bueno, claramente vemos que hay dos opciones muy empatadas, tanto la creación del estándar, justo Laura va a hablar sobre esto, y la transparencia del proceso de medición y gestión. Pues sí, yo creo que lo compartimos, ¿no? Pero también la comparabilidad es importante para saber si lo que se autodenomina impacto o es otro tipo de estrategia que también puede estar muy bien, pero que no es lo que se denomina inversión de impacto social. Y para esto, para explicar justo esa categorización, doy paso a Laura Blanco de SpainUp, que es una experta en todo esto, que nos va a contar justamente cómo se lo ha estandarizado el Impact Management Project. Gracias, Agustín. Me parece interesante que al final la votación salía más el tema de, en vez del estándar, el tema de la transparencia, ¿no? Para evitar el impact washing. O sea, reto de medición, la creación de un estándar, y reto de transparencia, reto de preservar la integridad del mercado es la generación de transparencia. Entonces, es interesante porque yo creo que están bastante ligados y nosotros ya sabéis que en SpainUp estamos muy enfocados en un estándar que se ha creado en cuanto a marco conceptual, que es el Impact Management Project, y que en esta matriz de impacto ya os lo hemos mostrado en algún webinario. Lo que se trata es de segmentar el mercado para añadir transparencia, precisamente para asegurar transparencia y tener unas normas comunes que nos sirvan de estándar para ese marco conceptual. Entonces, aquí tenéis delante las clases de impacto. En definitiva, para segmentar una inversión tenemos que tener en cuenta dos elementos. El eje de las X es el impacto, la contribución al impacto de la inversión que estamos haciendo, de en qué empresas estamos invirtiendo, y ya sea directamente o a través de un fondo. Y en el eje de las Y's tenemos la contribución de la estrategia de inversión. Y las dos cosas es lo que hacen o definen o determinan el impacto que está teniendo nuestro capital. Entonces, en el eje de las X, en cuanto a intenciones, que ya las conocéis porque hablamos muchas de ellas, ayer Lisa volvió a hablar de ellas, son las del ABC. Hay un espectro de capital con distintas intenciones y eso va a determinar las estrategias de inversión que se siguen. En la primera, estamos invirtiendo en empresas o en proyectos que tratan de evitar daños. En la siguiente, vamos un paso más allá y además de evitar daños, tratamos de generar un impacto positivo, un efecto positivo en general en la sociedad y el planeta, y ya en la tercera contribuimos a soluciones, con lo cual no solamente hacemos las dos anteriores, sino que generamos ese impacto en un colectivo que está desatendido o es vulnerable y donde no le llega capital financiero para poder atender esa necesidad, de tal manera que el impacto está muy bien determinado y se puede además o se pretende mantener en el tiempo, no es algo independiente en un momento del tiempo. Y en cuanto a las estrategias de inversión, en el eje de las IES tenemos 4 fundamentales. La primera es señalar que el impacto importa, que es lo que hacen la mayoría de los fondos ESG, señalar que además de señalar que el impacto importa, digamos que establecer una estrategia de involucración con el equipo gestor o el consejo de administración de esa compañía para tratar de que genere impacto, de que mejore las cosas y genere un impacto positivo para la sociedad o el planeta. Y la tercera sería aportar capital en aquellos sitios donde no va el capital.
porque es un mercado nuevo o porque, bueno, pues las condiciones son tales que el mercado no fluye, ya hemos dicho, ha explicado Agustín antes, porque hay un fallo de mercado, por lo que sea. Entonces, ya la última estrategia requeriría un trade-off, que es la de proveer un capital paciente, flexible, catalítico, como el de Cofidis, como el de Enisa, etcétera. Y con esas combinaciones podemos llegar a la clasificación del impacto. Y ahora voy a dar paso a el Impact Alliance. ¿O lo das tú, Agustín? Sí, como quieras. O sea, tenemos hoy, estamos convencidos en el equipo de que es esencial dar un caso práctico y una herramienta práctica con la que cualquiera de vosotros en la audiencia podáis realmente clasificaros en esa medición de impacto estandarizada del Impact Management Project, ¿no? Entonces, vamos a dar paso a Claudia Copenole de Impact Alliance y a James Hick. Quizá comenzaríamos con Claudia, que nos va a dar en unos minutos un poco una visión de lo que es Impact Alliance. Claudia, bienvenida. Welcome to this session. The floor is yours. Thank you both, and thank you for the introduction, Laura, although I haven't followed it all, but I'm hoping I'm kind of following up from what you said. So a very warm welcome from me as well. So my name is Claudia Copenole. I'm the CEO and co-founder of the Impact Alliance. And the Impact Alliance, maybe a few words for the ones who don't know us. We are a public good, so a non-commercial technology venture. And we have just very recently, so this summer, launched an interactive digital data platform. And this platform really aims to provide asset managers, and I hope there are some of you on this call today, with a very practical way to classify the impacts, so the social environmental impacts of investments, while then distributing this information in a streamlined and consistent way to asset owners who have told us that they currently really struggle to assess and understand the impact that occur in their often multi-asset class and multi-manager portfolios. So unlike other data platforms and providers in this space, we offer free and public information. So everyone in the investment community who wants to use our system can do so. And the reason that is relevant is because we really want to drive broader and more widestream adoption of consistent impact classification. So more standardized way on how people can think about impacts. And Laura has, when outlining the impact classes, hopefully explained to a certain degree on the logic we are applying to do so. But then obviously also we want to make it much easier for investors and asset owners to actually find and construct those portfolios that include impact-oriented strategies. As you can see on the slide, the Impact Alliance is a collaborative effort. It's really meant to be something that comes from the market for the market. And some of the sponsors on the slide are actually those that enable us to offer our systems free of charge. But we also have an asset manager practitioner working group, who I will show on a little bit later. And their role really is to steward and govern the platform with regards to practicality. So we really want this to be something that can be immediately used by practitioners, but then also help us with the standardization and the syncing with other evolving standards and frameworks over time. So the reason this network and alliance or collaboration effort is relevant for us is that we agree that ultimately we really want this to become something that can help the market come together and make it easier for everyone to navigate the ecosystem. And hence, we are sharing data with other platforms, and we really welcome everyone to use the system, be it the data we are collecting as well as the system itself. Next slide, please. Really different user groups and different sections to the system. So this is the impact classification system, which is used by asset managers to classify their funds. And with a myriad of impact measurement, management, and reporting frameworks out there,
and the various different reporting demands that fund managers are faced with. We really try to streamline those demands and create a system that allows an asset manager to describe in their own language, but following a guided digital process, to describe how they assess, measure, manage, and report impacts to date. So it is not an extra burden, it just summarizes their current measurement into a different, into a standard. Then there is a second section which is viewed by, next slide, please. Then when an asset manager has gone through that digital process and classified their fund on the basis of the impact classes, this information can actually be assessed and used by asset owners who want to evaluate the impact across asset classes and managers, and they can bring it in a consistent portfolio view, as you see here on the slide. So you can immediately assess by the categories on how your portfolio performs with regards to its impact behavior or the impact classes. And the reason is obviously that we want to unlock capital that can actually more advance global goals, but also be more in line with your impact intentions. We have to get concluded. We have less than a minute to finish this. Right. On the next slide, you can then see additional information that you can use to run a due diligence on each of the underlying funds in that portfolio. And then on the next slide, the type of search and filter function you could be applied to find impact aligned funds. And then next slide, please. As I mentioned, if you want to join our efforts, or if you want to see who has already classified using the system, this is our practitioner. They have the funds online, and how it all works in practice, my colleague James will now show you in a live demonstration. Great, thanks so much, Claudia. Hi everyone, and it's great to be with you all today. So I'm about to jump into a demo, but before I do, I'll just talk briefly about the social environmental performance data and the way it relates to the impact classes that Laura described. So as Laura described, impact classes are a way to segment a portfolio by impact. And if you think about a multi-asset class portfolio manager today, when they look across their portfolio and they're dealing with something like the following, they'll assess a public market equity fund and they'll be looking at ESG data from MSCI. Next, they look at a real estate portfolio and perhaps they're looking at information from GRESB. And then they look at a private equity portfolio and perhaps there's a mix of IRIS plus core metric sets or custom metrics. And the point here is that at some stage, the multi-asset portfolio manager has to step back from all of that information and build a picture of the overall impact of the portfolio. One, because they need this to understand for their own allocation decisions, and two, because the beneficiaries of large pools of assets like pension funds are increasingly demanding to know the overall impact that their investments have on the world. And asset owners need a way to communicate this impact to beneficiaries in a really a digestible way, because of course those kind of stakeholders are never going to go down to the real granular level of an individual impact. And the hypothesis of the ICS is that, at least in the near term, we'll continue to see these many different types of data sources that are available to provide information relevant to understanding social and environmental impact of the portfolio. And it's in this context that we think that the categories of ABC that Laura described and the associated impact classes offer a useful way for funds to communicate the overall impact in a way that helps asset allocators segment their portfolio. And we think this because the categories were developed in consultation with a broad range of disciplines, and they are one of the few ways of segmenting impact that focuses on performance rather than themes or strategies. So whether it's a climate portfolio, an education fund, ESG integrated values aligned fund, if you look to the underlying data that you have, then you can begin to map them on the spectrum of ABC. And that's because these ABC categories, they represent some distinct patterns of underlying performance. For example, to distinguish between positive and negative, you need a threshold to tell whether you are reducing a negative or increasing a positive, and that's the difference between an A and a B.
or if you have information that shows that a stakeholder is underserved at the baseline, and then once that they've engaged with an enterprise, they are experiencing a positive outcome, then you've taken an underserved stakeholder to being well served, and therefore you've generated a new positive outcome or contributed to solutions. So it's just to say that whilst the sources of data may vary, you can look for those sort of common features in the performance data, and that allows you to start mapping investments onto these ABC categories. So I'll now skip over to the demo itself. And I think I'm going to drop off screen here in terms of my camera. So I'm still with you, but I'll just move into the screen. So I'm going to start off with an example of a fund, a Casanova Charity Bond Fund, which is a fund open to bonds and is based here in the UK. And just to give you a sense of the classification statement of the ICS, and it starts off with key information that you'd expect to see on any fund. And immediately, as you scroll down, you can see how the fund has classified according to those impact classes. You can notice here that they've adopted just 2 of the investor contribution strategies of Signal and Engage. And then you actually notice that when they look to their underlying assets within the portfolio of this bond fund, they find that their assets are spread across a number of the different asset impact classes. And that's a very common scenario for many funds. And it's worth pointing out here as well that this classification system isn't just for purely impact-oriented funds. It's for any fund that is managing its impact to some degree. So you can classify a fund that is perhaps not specifically marketed as an impact fund, but it is measuring its impact to some degree, and therefore you are able to distinguish between whether its underlying investments are acting to avoid harm, benefit stakeholders, etc. I'll continue on down. So then you see that the system prompts a user to think about how it is contributing to the SDGs regarding these ABC categories. So is a fund that would detract from achieving the SDG? Is it benefiting stakeholders, so maintaining a positive level, or maintaining a SDG for stakeholders that are already achieving it? Or are they generating new positive outcomes, meaning generating positive outcomes for those that didn't otherwise have access to the SDG? And then we move down to how the fund is substantiating that information, and it's separated into 2 sections, which are the practices, so the processes and procedures that the fund has in place, and performance, so what type of performance data is the fund using. And in the practices, you can see here on this example, there's basic exclusions and the way that the fund is using social and environmental data and for what objective. So you can see their primary objectives for the use of social and environmental data here is to mitigate financial risk and maximize long-term return. I mean, we can point to how the fund is engaging with existing market initiatives which encourage funds to do things the same way. These are, as an example here, we have the UNPRI principles for responsible investment. And so if a fund has gone through the process of filling out that the reporting assessment framework, they can just use this system to point to where that information is available. And so this system is then just trying to bring together this variety of sources of information that are likely already available, but it's bringing them together into one logical organizing structure. So we have principles, accreditations that a fund uses, and then whether there's any fund-specific principles. So in this case, the fund is a signatory to the IFC's operating principles for impact management. Then it's other methodologies that are using. Then we move on to the performance section, which looks at what types of data the fund is using to understand its social and environmental performance. So here's a public markets fund, so it's used a variety of data providers to begin to triangulate the social environmental impact of the fund. And then we also ask whether they are regularly requesting data against any particular metric sets, and in this case they're focused on CDP's carbon disclosure project's information. And then this section up here is saying, okay, well, given that variety, how are you interpreting that data to segment your assets between the A, B, and C categories? And what we learned is that there's multiple ways that this is
achieved when you look across different funds. And here you can see that the fund is using third-party ratings as a sort of proxy for negative outcomes being reduced. And then when we look across the benefit stakeholders, they're using some due diligence conducted prior to investment, existing research, and then they're using data that is used as proxy for positive outcomes, so perhaps revenue exposure to certain economic activities. And I'll just close by quickly comparing this to another fund, which is the Creas Impacto Fund, which Lara, I think, who I believe is up next, will be able to give you some more colour on. But I just wanted to show you how two different types of fund. This is a public markets one fund, and this is a private equity fund. How you can start to see the differences when you start mapping these investment products. So you can see here the Creas Impacto, which is focused on impact. They map their assets to several different investor contribution strategies, and they're all in the contribute to solutions column. And then when we look to the impact on the SDGs, you can see that unsurprisingly the Creas Impacto has got more in the contribute to solutions column. But it's also worth pointing out that, for example, the Casino Fund has still got some assets which they believe are contributing to solutions in the industry, innovation, and infrastructure. So if I was to interrogate these two different funds, I'd be looking on the Casino Fund to see whether, okay, well, is the fund generating outcomes for this SDG that are for otherwise underserved stakeholders? And that would be my due diligence question to try and narrow in on the type of data that I would need to understand that type of impact. Carry on down, and you can see that Creas has several main impact areas which they've expressed, and that's because when you look at the objectives that they actually specifically have objectives which target solutions to social and environmental issues. There's some differences in the type of practices that they have. They both use the operating principles for impact management, but the Creas Impacto uses this social and value international principles as well. And so this kind of information can give you a sense of the type of information that a fund would be able to provide. And okay, I'm just James, going to... we have to get concluded. Yeah, perfect. I'm just finishing off now, Augustine, so that's great. So I'm just going to close there by saying that hopefully this gives you a sense of how this system enables a fund to give a sense of the type of information that they are collecting and their processes to be able to manage their impact, but then relates those different approaches to this common language of the impact classes. And with that, I'll Augustine, and thanks so much for your time. No, thanks very much, James and Claudia. It's been great to have you here. Y ahora vamos justamente, como estaba diciendo James, tenemos la suerte de que un fondo de impacto social muy importante en España se ha puesto en la plataforma de Impact Alliance, y para eso tenemos a Lara Villada, que es, además de un extraordinario ser humano, es una experta en impacto y en inversiones de impacto. Entonces te cedo la palabra, Lara, para que nos cuentes qué es Creas y vuestra historia. Muchas gracias, Agustín. Y bueno, es un placer estar aquí con todos y todas. Pues Creas nace hace 10 años, cuando realmente la inversión de impacto y el concepto de emprendimiento social era todavía muy desconocido en España. Nosotros hemos ido evolucionando con el sector, ¿no? De hecho, desde el principio, una de nuestras vocaciones fue realmente ayudar a construir el sector en España. Entonces empezamos invirtiendo en empresas en fases muy tempranas, en ideas, cuando todavía pues había muy pocas cosas en España, ¿no? De ahí hemos ido evolucionando a empresas en fases un poco más de crecimiento, y luego a finales de 2018 ya lanzamos nuestro último fondo, Creas Impacto, en el que invertimos en empresas más maduras en fase de crecimiento. El fondo Creas Impacto es un fondo que hoy contamos con compromisos por 25 millones de euros y esperamos, confiamos en que lo llevaremos a 30-35 millones de euros. Y bueno, invertimos tickets, es un fondo de capital riesgo, invertimos tickets entre 1 y 4 millones de euros en estas empresas que ya han demostrado un recorrido y que ya quieren escalar, ¿no? Al final nosotros lo que buscamos es apoyar empresas que realmente están
aportando soluciones a un problema social o medioambiental concreto. Han encontrado una manera innovadora de hacerlo y son capaces de medirlo y demostrarlo, y realmente esta generación de impacto está en el corazón de su propósito, ¿no? Perfecto, muchas gracias. ¿Qué realmente os movió para colgar, para realmente poner vuestro fondo en la plataforma de Impact Alliance? Pues yo diría que nos movieron dos cosas. La primera, pues colaborar en este movimiento del sector hacia la transparencia y la homogeneidad, ¿no? Lo veíamos en la encuesta que has hecho tú antes, que sin duda yo creo que tanto hablar un lenguaje común como ser transparentes y empezar a ser claros en todo lo que hacemos es fundamental para darle rigurosidad al sector y para al final movilizar capital hacia el sector, ¿no? Que es lo que nos ayudará a conseguir alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, y ayudar en la transparencia fue importante. También nos impulsó mucho seguir aprendiendo y mejorando cómo nosotros hacemos la medición de impacto, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar con el Impact Management Project, ya llevábamos 10 años midiendo el impacto, ya estábamos muy concienciados de la importancia de mejorar en la rigurosidad, pero realmente el IMP nos dio una vuelta de tuerca, ¿no? Nos ayudó a seguir profundizando y a entender más todas las dimensiones del impacto. Nos ayudó, por ejemplo, a empezar a hablar de umbrales de impacto, a partir del cual el impacto empieza a ser positivo. Nos ayudó a ser más rigurosos en el riesgo. ¿Qué pasa si el impacto que tú estás generando un día desaparece? ¿O qué pasa si el impacto, a pesar de querer crear un impacto positivo, estás también creando impactos negativos, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros nos enfocamos en invertir en empresas C, pero bueno, hay que profundizar un poco, ¿no?, en lo que implica esa empresa C. Entonces, bueno, pues a raíz de trabajar con el IMP tenía sentido, y yo creo que el Impact Alliance ha hecho un trabajo perfecto en usar la tecnología para realmente ayudar a mover el sector en la buena dirección, ¿no? Y queríamos ser parte de eso. Qué bueno. Pues quizá quería indagar un poco más en el proceso y qué lecciones aprendidas habéis sacado en el proceso de adherencia a la plataforma, y sobre todo teniendo en cuenta que estáis en la parte C, ¿no? Donde, como decía James, pues hay undersupply, underserved, ¿sabes? Estamos hablando de colectivos desatendidos. ¿Qué habéis aprendido en todo ese proceso para llegar a esa parte C? Pues sí, la verdad es que las conversaciones con Claudia y con James fueron muy ricas, porque al final es verdad que aunque tú creas que estás haciendo las cosas de manera rigurosa, cuando ya haces el esfuerzo de hacerlo transparente y público, te lo tomas aún más en serio, ¿no? Te aseguras de que realmente estás cumpliendo todos los pasos. Entonces, pues en las múltiples conversaciones con ellos nos dimos cuenta de varias cosas. Lo primero es que para tú decir que eres un fondo C, tienes que también ser A y B. Es decir, es verdad que estás contribuyendo a soluciones, pero tienes que tener los procesos en marcha para asegurarte de hacer daño, ¿no? Y estás también beneficiando a tus stakeholders, ¿no? Que a veces cuando estamos tan centrados en el C, pues se nos puede olvidar la otra parte. Luego también, como tú bien has dicho, Agustín, nos ayudó a realmente entender que para tú decir C tienes que estar trabajando con poblaciones desatendidas y tener muy claro que estás cerrando una brecha de mercado social, ¿no? Como si dijéramos que hay una brecha desatendida muy clara y que tú estás contribuyendo a cerrarla. Otra cosa que nos ayudó también listarnos en la plataforma fue también plantearnos estas 4 estrategias que antes explicaba Laura muy bien, ¿no? Nosotros en todos los casos, es verdad que estamos señalando que el impacto importa, en todos los casos nos implicamos activamente, pero no en el 100% de los casos, aunque sí en la mayoría, ¿no? Estamos contribuyendo a desarrollar nuevos mercados desatendidos, y tampoco en el 100% de los casos estamos ajustando, adoptando un retorno menor al riesgo de mercado, ¿no? Precisamente por eso, porque como ya no estamos invirtiendo en empresas en fases tan tempranas y en algunos casos son empresas más maduras, pues sí podríamos coinvertir con otros fondos convencionales, y de hecho es algo que a nosotros nos encanta hacer, ¿no? Nos encanta poder coinvertir con otros fondos para intentar un poco meterles un poco la semilla del impacto y ayudarles en ese camino al impacto que estamos queriendo hacer todos, ¿no? Correcto, perfecto. Una cosa relacionada con lo que has dicho. Ahora hay, la verdad, con esta corriente del impacto, hay fondos que anteriormente se consideraban fondos de inversión sostenible o fondos de capital riesgo que también hablan de que han generado, o sea, de que son fondos de impacto casi.
Entonces, ¿qué piensas tú que es realmente, o sea, la principal diferencia para realmente que sea un fondo que contribuya a stakeholders y se queda en esa B? O sea, ¿qué salto tiene que dar realmente? ¿Qué es lo que realmente marca la diferencia entre un fondo C y un fondo B? Para que la audiencia sepa, y esto va muy relacionado con la integridad del sector, ¿no?, que antes comentábamos. Claro. Pues a ver, yo sí que creo que se puede definitivamente evolucionar de la B a la C, ¿no? Como fondo y como empresa. Es gran parte de lo que nosotros estamos intentando hacer cuando queremos movilizar a la gente hacia el impacto, ¿no? Pero sí que es verdad que hace falta cambiar la manera de trabajar. Es importante que no intentemos decir que cosas que antes eran B ahora son C, ¿no? O sea, realmente ser C implica poner el impacto en el centro de todas tus acciones, ¿no? Hay empresas que han empezado a desarrollar productos, se han dado cuenta que pueden desarrollar productos y servicios que realmente proponen soluciones a brechas de mercado, ¿no? Y que están ayudando a poblaciones desatendidas, siendo esa también el medio ambiente, ¿no? Pero realmente estas empresas tienen que ponerlo en el centro, ser parte de todas sus estrategias, tener la intención de maximizar el impacto, ¿no? Esta parte de intención yo creo que es crítica y fundamental, asegurarse de que lo miden y que cada una de sus, que es parte del Consejo de Administración, que cada una de sus estrategias está realmente alineada con esta maximización del impacto, ¿no? Entonces, una vez que una empresa sí ha hecho ese camino y los fondos realmente están ayudando a estas empresas y están poniendo el impacto en el centro de todas sus decisiones, ¿no? Lo están priorizando, pues yo sí que diría que pueden pasar a ser C. Me hace pensar mucho lo que dices, porque antes hemos hablado de adicionalidad, o sea, toda esa parte de solucionar problemas de colectivos que no están recibiendo dinero de forma natural, que están desatendidos. Es verdad que esa parte quizá se puedan hacer posiblemente grandes cosas desde la inversión B, invirtiendo, no sé, pues en acciones de Coca-Cola, y que haciendo que Coca-Cola, por ejemplo, reduzca su impacto medioambiental, pero realmente sí está fluyendo capital suficiente a títulos de ese estilo y no está fluyendo quizá a otros colectivos que lo necesitan más, ¿no? Claro, y es verdad que en el proceso de las B a las C, yo evidentemente me enfoco en el capital riesgo y en las pymes, ¿no? Pero estamos viendo también movimientos de grandes multinacionales, ¿no? Hay algunas multinacionales que se han hecho B Corp, Bonduelle, Danone, y han conseguido poner el propósito en el centro de todo lo que hacen y llegar realmente a tomar ese paso. Correcto, quizá, sí, quizá, ¿cómo piensas tú, no? O sea, como la fuerza de los inversores, ¿no? La fuerza de los inversores para que ayuden a dirigir a esas empresas, incluso las grandes corporaciones y las pymes, por supuesto, para poner el centro, el propósito en lo que hacen realmente, ¿no? Totalmente. Sí, nos estamos dando cuenta de que hay un movimiento de la RSC de los departamentos de comunicación a los de relaciones con inversores, y ya el siguiente paso sería realmente los de estrategia, ¿no? Realmente correcto. En el core de lo que hacen. ¿Y cómo crees que la clasificación en la plataforma os ayuda, os puede seguir ayudando, y cómo crees que puede ayudar al sector en su conjunto? Pues mira, yo creo que realmente abordar los temas que estamos abordando es muy urgente, ¿no? Es decir, no podemos seguir haciendo las cosas como las estábamos haciendo. Tenemos problemas muy graves y ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Es obvio que no podemos resolverlos solo con el dinero de los gobiernos y las ONGs. Es fundamental atraer al capital privado, y para hacerlo hace falta que sea riguroso, que sea transparente y que sea claro, ¿no? Antes lo decía uno de los ponentes, yo creo que era Enrique de Suma, que todavía hay un poco de nebulosa, todavía no está claro, y es importante. Y yo entiendo los miedos que tienen para lanzarse. Ellos tienen que ser muy rigurosos, ¿no? Entonces, esta parte de medición de impacto clara, transparente y igual para todo el mundo es muy importante para movilizar más capital. Sí, yo diría que esa es la principal razón. Y luego, una de las preguntas a la audiencia, justamente en una de las opciones, decía que la medición del impacto era especialmente, o quizá la gestión del impacto era especialmente importante para alinear intereses de distintos inversores, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia en eso, en esa parte más de gestión? Sí. Eso que dices es importantísimo, es decir, para nosotros hemos hecho también el camino, ¿no? Y ha ocurrido mucho en el sector. Al principio se hablaba de evaluación de impacto, luego se empezó a hablar de medición de impacto y hoy se habla de gestión del impacto, que es lo que es realmente relevante, ¿no? Poner el impacto en el corazón de todos tus procesos, de todos los empleados de la empresa, de todos los consejos de administración, y que realmente guíe
todas tus actividades, todas tus estrategias y tú estés todo el rato asegurándote de que lo maximizas. Y eso es especialmente importante, la medición es muy importante ahí para ayudar a la empresa a hacer este tránsito hacia la acción en base a datos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros somos capaces de tener una guía, como inversores nos ayuda a entender que las empresas en las que hemos invertido realmente están maximizando el impacto. Y yo creo que también ayuda a toda la cadena, ¿no? A alinear estos incentivos, como tú bien decías. Nosotros, por ejemplo, una manera que tenemos de alinear los incentivos es ligar el carry, es decir, nuestra retribución variable al equipo gestor, al impacto, ¿no? Nosotros, si no conseguimos alcanzar el impacto que nos hemos propuesto, no cobraremos esa retribución, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que trabajamos mucho con la empresa en establecer estos indicadores. Y luego les pedimos a nuestros inversores que nos los aprueben, ¿no? Entonces ellos también nos obligan a no hacernos trampas en el solitario, como si dijéramos, y a ponernos objetivos ambiciosos en cuanto al impacto. Eso nos ayuda también a ser mucho más transparentes, a ellos sentir que realmente nosotros, el equipo, estamos alineados en el impacto, la empresa está alineada en el impacto y su capital realmente está yendo al impacto, ¿no? Diría que eso es fundamental y también es fundamental establecer maneras de verificar el impacto, ¿no? Esto se está empezando a hacer cada día más, hacer auditorías de impacto, buscar a terceros que te ayuden a verificar el impacto. Y antes salía en la encuesta como uno de los retos el coste, ¿no? De la medición de impacto. Yo no creo que se trate de poner demasiadas trabas o intentar hacerlo demasiado complejo o sofisticado. Tampoco hace falta buscar un auditor para que te evalúe todos los indicadores de impacto que tú puedes llegar a generar, no solo los que tienen que ver con tu actividad, sino los que tienen que ver también con el B, ¿no? Con cómo trabajas con tus empleados. Se trata de realmente, a lo mejor, hacer una auditoría solo del indicador principal, ¿no? Si una empresa lo que quiere es reducir el fracaso escolar, pues alguien debería verificar que está reduciendo el fracaso escolar, ¿no? Realmente hay 1 o 2 indicadores que son los claves y esos deberían poder ser verificados y no es tan complicado. Sí, por lo menos hacer, si no, exacto, un set de todo lo que mides, coger un set y decir, por esto que se verifique, ¿no? Eso justamente me recuerda a los 9, lo que llaman los 9 Operating Principles of Impact Management que sacó el IFC recientemente, que justamente aboga por lo que tú estás diciendo, al final por la validación externa, ¿no? Igual que el beneficio financiero es validado por un auditor, pues deberíamos de ser igual de rigurosos, ¿no? Para poner el impacto al lado del beneficio. Claro, y empieza a haber, ¿no? Como en los Impact Weighted Accounts, empieza a haber iniciativas que son capaces de introducir esto en la contabilidad, ¿no? Yo creo que es verdad que a la medición y a la gestión de impacto le queda un camino para ser igual de riguroso y estandarizado como lo es hoy en día la contabilidad, ¿no? También es mucho más joven, o sea que ese camino lo estamos recorriendo, que es lo que también lo hace apasionante, pero iniciativas como los Impact Weighted Accounts empiezan a dar las claves para que esto realmente pueda introducirse en el core de la empresa y hacerse de una manera auditada y verificada. Sí, una vez que exista eso, los Impact Weighted Accounts que habló Ronnie ayer, realmente ya tenemos lo comparable, igual de comparable dentro de las propias cuentas financieras. Realmente yo creo que va a ser una revolución realmente. Muy bien, Lara, te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas estado aquí. Es estupendo ver que Creas está en esa plataforma, tener un logo de un fondo español es estupendo y muchas gracias por estar aquí. Quiero dar paso a José Luis ya para las conclusiones y cierres. Realmente estamos sorprendidos por la alta participación que ha tenido esta sesión, pero es importante que José Luis os cuente los próximos pasos, porque va a haber realmente siguientes sesiones sobre las distintas task force. Entonces dejo paso a José Luis ya.